Vamos a citar el libro de los Hechos, vamos a tenerlo ahí abierto, para así darle continuidad a lo que es estas clases de Hechos del Espíritu Santo, con el libro de los Hechos, ¿verdad? Y con este libro, este autor, que Dios lo bendiga, a todos los autores de los libros de los institutos bíblicos, son muy importantes cuando hay autores con visiones y que son personas que Dios la usa y se dejan usar ellos de parte de Dios. Estamos citados en el libro de los Hechos 15, esa es la cita que tenemos acá, y nuestra hermana estuvo leyendo del versículo 16 al 41 del mismo Hechos 15, ahí es donde se termina la historia. La semana pasada estuvimos hablando sobre Hechos 15 también, pero del 1 al 35. Y hoy continuamos del 36 a 41, ya donde se termina el capítulo 15 del libro de este Hechos 15, perdón. Vamos al contexto histórico inmediatamente. Ok, amén, amada, amén, entiendo, amén, Catarina, gracias. Vamos a estar viendo esta lección que se trata de este tema sobre Pablo y Silas extienden el evangelio hasta Filipos, basado en el mismo libro, en el mismo capítulo que estamos, 15. Y el objetivo A, tenemos dos objetivos. La clase tiene más de 3 puntos, que normal es A, B, C, D. Tiene F. Vamos a ver si tratamos de cubrirlos. Vamos a identificar, el objetivo número 1 es identificar 11 provincias o distritos y 15 ciudades del segundo viaje misionero de Pablo. Y el objetivo B es resumir y aplicar lo que Hechos 15 y Hechos 16 enseñan sobre la cosecha, los desacuerdos, la guianza, las actitudes, la cultura y los ciudadanos. Ustedes saben, mis amados hermanos, que en la Biblia, yo que tengo mi Biblia aquí de estudio, que es grande, por eso casi nunca la pongo aquí, porque yo siempre se la recomiendo a ustedes, Diario Vivir, una Biblia poderosa. ¿Usted la ve ahí? ¿Cómo está? Ah, es que no la hemos comido, como dicen, ¿eh? Una bendición. Mayormente la Biblia de estudios trae mapas. Y justamente para hablar de estos 4 viajes del apóstol, aquí están los mapas, si usted lo puede ver. Ahí vemos 4 mapas de esos 4 viajes que hicieron Pablo, los apóstoles y sus compañeros de viaje. Y miren, también tiene esta que se me despegó. Tiene varios mapas. Se me han despegado porque la Biblia tiene muchos años y por eso ya dejé de andar con ella, porque quiero conservarla. Aunque le puse forro, ya usted sabe, mis amados. Esta Biblia para mí es mi princesa. Yo tengo varias, ya he regalado varias, pero esta es la que más me ayuda a preparar mis mensajes. Aquí estamos citados en Hechos 10, 15. Y si pueden ver también en la clase, vamos a pisarla aquí. Si pueden ver en la clase, mis amados, ahí también nos refiere a Hechos 16, 14, un solo versículo. Amén. Que vamos a estarlo leyendo ahora para ver a qué nos refiere aquí. Aunque en las próximas clases vamos a estar expandiendo más sobre el mismo tema. Vamos a ir al versículo de 16, 40, ¿verdad? Recuerde que vamos a tomar un solo versículo por la referencia a que trata aquí el objetivo B enseña sobre la cosecha y los desacuerdos y la guianza, ¿verdad? Dice acá: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esa parte que está ahí no es para que usted se limite, ¿verdad? Es para que se lea entero. Siempre antes de grabar nosotros leemos todo para no tomar tanto tiempo. Pero eso es para que usted vea, llevándonos de lo que dice acá en la clase, pues leímos esa parte ahí. Ahí usted puede ver a su mano derecha, donde tenemos un mapa, ¿verdad? 7 provincias y 4 distritos y 15 ciudades del segundo viaje misionero de Pablo. El primer objetivo es identificar estas 11 provincias o distritos y 15 ciudades de este segundo viaje. Esta parte aquí de este contexto histórico, nos va a hablar un poquito de esto, pero esa clase está sabrosa, hermano. Yo tengo todos estos días saboreándola. Claro, siempre hay que saborearla,
para uno poder tener ese ánimo y ese, ¿verdad? Para poder darla, ¿verdad? Y usted para poder recibirla, le aconsejo que siempre pueda usted estudiarla, aunque se le haga imposible. Sus lecturas en la semana, no siempre usted va a estar leyendo hechos, pero entre el capítulo que le toca a usted de clase estudiar, entrelo, hay un capítulo, 2 capítulos, vaya a las referencias, no seamos, como dicen por ahí, haraganes en la palabra, porque ellas son las que nos ayudan. Vamos al contexto histórico, ¿verdad? De esta parte dice, nos encontramos en la tercera y última parte de este libro de los Hechos. Recordemos que estábamos en la antepenúltima, en la clase pasada. Esta es la tercera y última. En la primera vimos que los creyentes evangelizaron en Jerusalén, basado en Hechos 1 y 7. En la segunda, la persecución los obligó a evangelizar en Judea y Samaria, basado en Hechos 8 y el 12. En la tercera veremos cómo las buenas nuevas se esparcieron al mundo entero, desde 13, ¿verdad?, hasta el 28, que es el final. Entonces, ya sabemos que costó tiempo para la iglesia, para que la iglesia se extendiera. Jesucristo ascendió al cielo aproximadamente a los 30 después de Cristo. Pero el primer viaje de misionero Pablo no se llevó a cabo sino alrededor del 46 después de Cristo, o sea, ahí 16 años después. Sucedió este primer viaje misionero de Pablo. La construcción de los fundamentos para una gran obra siempre toma tiempo. No deberíamos menospreciar el día de las pequeñeces. Basado también en una sugerencia, Zacarías 4, 9, 10. Todo lo que... Por eso es que hay personas que dicen tanto tiempo hablando del evangelio, tanto tiempo hablando de eso, tanto tiempo. Todo este tiempo que ha pasado y todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha vivido, muchas personas dudan, qué pena, pero hay que tener pendiente, mis amados, que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que entender lo que dice la misma palabra, que por nosotros el tiempo se ha alargado, y por aquellos que deberían de estar aquí y no han estado, el tiempo se ha acortado, perdón. Las cosas no están largas como antes. Usted ve que un día se va súper rápido, y no solamente el día. Hace 2 años veía que el día se iba rápido, lo veíamos, pero ahora vemos que el año se está yendo súper rápido. Estábamos celebrando diciembre, Navidad. Yo estaba de viaje ahorita, o sea, me pongo a pensar, wow, de verdad que se está cortando, y es porque las cosas que estamos viviendo, que vamos a vivir, no son tan fáciles y no serán tan fáciles. Y Dios quiere conservarnos y guardar, porque quizás no podamos aguantar los tiempos finales. Quizás muchos sí, quizás otros tantos no, pero serán acortados, hermano. Serán acortados y tenemos que estar preparados. Pero no podemos menospreciar, como dice el autor aquí, las pequeñeces, aquellos tiempos donde un año era un año, 12 meses, hermano, hasta la ropa se dañaba. Ya la ropa que tú compras el año pasado está nueva en este año. Y no porque no se la ponga uno, sino porque en verdad el tiempo es acortado. Y era más largo, qué sé yo. Es un decir, ¿verdad? Pero si nos vamos a la lógica, no es lo mismo. Si me la puse ayer, no me la puse ayer en 5 años. ¿Verdad que sí? Pero muchas personas hablan de este tema, y yo puedo ver también la ropa, sea buena o sea no de calidad, cómo se mantiene intacta. El tiempo pasa bien rápido sobre nosotros y no nos da tiempo como para nada. Si antes se hacían 3 y 4 cosas en un día, ya se puede hacer 2 y quizás 3 a lo máximo, porque literalmente el tiempo pasa rápido. Por eso hablé del tema de la ropa. He escuchado muchas personas hablar sobre este tema, con razón y sin razón científica, pero podemos decir sobre el tema principal de que el tiempo está pasando rápido. Pero por esa razón no podemos ignorar las cosas que han pasado de nuestros ancestros espirituales y todo lo que sucedió para los fundamentos en los cuales nosotros estamos sembrados hoy, y podemos hablar de ellos. Ahora llegamos al segundo viaje de Pablo. La geografía bíblica de este segundo viaje es muy importante por 4 razones. Vamos a ver las 4 razones. Incluye la mayoría de los lugares del primer y tercer viaje. Así que si aprendemos la geografía bíblica de este segundo viaje, conoceremos gran parte del recorrido de los otros 2.
Es importante, y hemos visto en las clases pasadas cómo estamos mencionando que Bitinia, que Chipre, que Velde, que Iconio y todos esos lugares, Cilicia, todos esos lugares lo hemos visto que se ha estado repitiendo, y hemos visto los mapas y hemos visto todo lo que sucedió en ese camino y con los hombres de Dios para que se diera esta historia real. Amén. El estudio de la geografía bíblica le proporciona más comprensión. Muchas personas se confunden con los nombres y los lugares de la Biblia. Al principio para mí eso era tan como canzón, y también cuando no íbamos al Génesis, después ya cuando comenzaba a mencionar los nombres, que número, que Levítico, que Deuteronomio, como que ay, canzón. Pero todos esos detalles que se pueden repetir en nuestra mente como algo repetitivo, lo necesitamos, y en muchas ocasiones se nos olvida. Y sí, es bueno saber de la geografía espiritual, es bueno saber de todo lo que tenga que ver con la palabra, aunque no nos la podemos grabar de memoria, pero sí tratar de estudiarla, de leerla, de prestarle atención a los mapas que le mostré, porque son de suma importancia cuando hablamos de los lugares, porque no solamente es un mapa, sino que los lugares que vemos en ese mapa, tocado por los hombres de Dios, por esos grandes apóstoles de Dios, imperfectos, ahí pasaron muchas situaciones que vamos a estar viendo, ya que la hermana Arneli leyó unas de tantas situaciones que pasaron esas personas de Dios. Amén. Entonces dicen que muchas personas se confunden con los nombres, los lugares de la Biblia, y eso se le impide comprenderla. Así que vamos a ayudar a aprender algunos distritos y ciudades, y luego podemos fijarlo en el mensaje de la Biblia. El conocimiento geográfico geográfico bíblica, dice aquí, le ayudará con la memoria. Le enseñaremos a recordar personas y eventos relacionados con este mapa. Aprenderé a recordar lo que sucedió en lugares como Antioquía, Troas, Éfeso, y vea esta figura que es la 13:15, que es la que viene a continuación en la clase. Conocer la geografía bíblica le ayudará cuando estudia las cartas de Pablo. Él escribió a los creyentes en Roma, también en Corintios, en Gálatas, en Éfeso, Filipos, Tesalónica y estas ciudades. Todas estas cosas que están mencionando aquí, en un momento dado, hasta que usted no estudie el Instituto Bíblico, hasta que usted no estudie un curso bíblico, porque hay personas que no pueden entrar al Instituto Bíblico, pero sí se le da en la iglesia estudios específicos, o toman un tiempo para estudiar un libro, y eso es de ayuda. Pero ya cuando nosotros estamos ahí, Dios bendiga a nuestra hermana Dayana, ya cuando nosotros estamos estudiando, estamos en la primera imagen, Dayana, ya ahí en el contexto histórico, ya cuando nosotros estamos estudiando y cuando estamos, ¿por qué es bueno leer la Biblia todos los días? Porque cuando le estamos estudiando, se nos queda en la mente. Dios bendiga a nuestra hermana pastora, estamos en la primera imagen ahí en el contexto histórico, hermana. Se nos va quedando en la mente todo lo que nosotros estamos leyendo. El pastor Jariga dice, me gusta mucho esta parte y la he tomado en cuenta porque la he puesto en prueba, que lo último que tú escuchas, es lo que se te queda en la noche. Siempre me gusta la Biblia, escuchar la historia, escuchar la Biblia hablada, o no sé, ponerme a orar por o una prédica o algo. No siempre uno puede escuchar una prédica en la noche antes de dormir. En mi caso, pues yo me duermo en la madrugada, y yo lo que trato siempre de quedarme con la Biblia, y si veo algo, cualquier cosa que me haya, yo bendiga a nuestra hermana Ideli, buenas noches, princesa, estamos en la primera imagen, en el contexto histórico, cualquier cosa que me afecte en la noticia o en parte de las redes, trato de orar para que Dios me quite la imagen, porque a veces uno se queda con cosas ahí y eso lo desconcentra a uno. Te desconcentra. No sé qué tiene en contra de la paz y la tranquilidad, porque cuando uno está orando en la noche, una noche es algo bonito, es algo sublime. Y en las noches mayormente es cuando el cuerpo descansa y el espíritu se entrega totalmente a Dios en ese momento. Y el enemigo se aprovecha para venir a molestar el cuerpo y traer cosas, ya te sabe, para que nosotros lo podamos descansar. Estamos al final de la segunda imagen, ¿verdad? Al lado de la pregunta número 2, y dice: identifiquemos 7 provincias, 4 distritos y 15 ciudades que Pablo visitó. Escuche bien. Aquí vemos las 7 provincias o ciudades
4 distritos y 15 ciudades. En muchas ocasiones, cuando estamos estudiando a nivel de las historias geográficas espirituales, cuando hablo de las historias geográficas espirituales, es la historia geográfica que tiene que ver con los hombres de Dios. Por eso siempre le llaman geográfico espirituales, espiritual. Porque cuando yo digo, estoy estudiando la geografía a nivel secular, pues puede ser de cualquier lugar, pero no tiene que ver de tanta importancia como la geografía espiritual, donde pasaron esos hombres de Dios. Cuando uno habla de la Tierra Santa, que estoy loca por ir a la Tierra Santa, ese lugar hermoso, son uno de los viajes que le pido a Dios que me ayude a ir. Es un poco costoso. Siempre que planeamos ir el grupo, siempre se rompe por la economía. Pero yo sé que Dios puede bendecir para ir a ese lugar. Pero como quiera yo creo y disfruto a distancia, aunque no he ido. Pero cuando nosotros vamos, dicen las personas que han tenido la experiencia de ir, que eso es algo como que se siente como tan hermoso. Yo he ido a otros lugares emblemáticos, a otros lugares turísticos muy conocidos, y me siento como con una emoción bonita, ¿ves? Porque uno la ve en película, es algo icónico de ese lugar, y uno se siente como que bonito. Pero yo no me imagino, porque incluso cuando me voy en la historia, o veo cualquier ilustración, no película exactamente, cualquier documental ilustrado, o incluso en caricatura, me emociono. Porque al ver los lugares que todavía están ahí, que quizás tienen otros nombres, que pasaron estos hombres de Dios, como en estos 4 viajes de Pablo y los apóstoles, eso como que te emociona. Por lo tanto, yo te aconsejo a que cuando vayas a estudiar la Biblia en torno a estos viajes, a la historia, te relaciones con los mapas, con esos mapas que demostré al principio en esa Biblia de estudio, y también aquí en el libro lo tenemos. Esos mapas son importantes, y pídele al Señor que te quite ese espíritu de aburrimiento, como de, no importa, cuando vayas a ver y a leer los mapas. En las Biblias están, no en todas, pero en la mayoría están, y si no, buscarlo en el internet, como tú buscas el mapa de ir a otro lugar. ¿Por qué? Porque es de suma importancia saber ese recorrido. Me gustan esos documentales donde expresan y donde hacen ilustraciones de ese recorrido. Hermano, es de suma importancia. Usted podrá ver el mapa que las ciudades como Éfeso solo llevan en mayúscula la letra inicial. Ahí lo podemos ver en ese mapa que está acá, ¿verdad? Que Frigia, ¿verdad que sí? Solo lleva, a diferencia de Asia, de Bitinia, de Galacia, ¿verdad que sí? Y también podemos ver que Éfeso por igual solamente, y Creta lleva lo que es la palabra en mayúscula. Usted lo puede buscar en cualquier mapa. Dice acá que son unas de las ciudades que lleva la primera palabra en mayúscula, como es normal, ¿verdad que sí? Pero si se fija, en las demás están en mayúscula todas. Pero en los nombres de provincia, recuerde que son las ciudades, pero en los nombres de provincia o distritos, está toda la letra en mayúscula, como le estaba diciendo. Recuerde, ciudades con la principal capital, ¿verdad? La mayúscula. Pero la provincia y los distritos está toda en mayúscula. Es una de las cosas que quizá usted no le haya prestado atención, pero cuando lo vemos, mire a Galacia, mire a Bitinia, mire a Macedonia, mire a Acaya, mire a Asia, Siria, Judea. Esas son de las que son provincias y distritos. Y las demás que están ahí son las ciudades pequeñas, que comienza con Éfeso, Chipre y las demás que les mencioné, ¿verdad? Ahí está Troas. Entonces, cuando vamos a identificar, recuerde esta parte, que las ciudades comienzan con la letra mayúscula y que las provincias y los distritos, como pudimos ver, todas están en mayúscula. Vea también que el mapa de las letras mayúsculas de las provincias, como Galacia, son más grandes. Ahí también podemos ver que hay algunas que son más grandes, como Galacia, Bitinia y Macedonia, y Acaya y Judea. Usted ve que son más grandes. Y aparece después, hay otras que son más pequeñas, por ejemplo, Cilicia, está todo en letra mayúscula. Dios bendiga a nuestra hermana Durellis. Está todo en letra mayúscula, pero es más pequeña, igual que Frigia.
No sé si va a ir de acorde al que pueda ver con el mapa que tenemos a nuestra mano derecha en la imagen 11.2. Ahí está. ¿Por qué el autor quiere que usted vea esto? Para que cuando usted tenga su Biblia de estudio en las manos, lo que lo tiene y se encuentren con estos mapas. Si usted lo ve que lo tengo despegado, fue porque se me despegaron, como le dice. En la mía está en colores y otros tantos ya cuando está dentro del mismo libro. Usted ve, ya usted sepa por qué mayúscula, minúscula y así sucesivamente. Así que tenga esta parte, recuérdesela, quizá no se acuerde completa, anótelo, que las ciudades, mayúscula, el inicio, el distrito y las provincias, todo mayúscula. Y que algunas de las ciudades están en mayúscula más pequeña. Entonces, como Piside, eso lo estuvimos ya leyendo. Estamos en esta imagen que está al lado. Aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué son más grandes las letras mayúsculas de las provincias? Vamos a ver la respuesta. Porque las provincias eran más grandes que los distritos. No tiene que ver solamente con el tamaño de la letra en el mapa, sino eventualmente eran tal cual, eran más grandes. Eran más grandes las provincias que los distritos. Por eso volvemos a repetir, las ciudades como Éfeso, amén, como Chipre, está con mayúscula. Y las provincias o los distritos, ¿verdad? Ahí hay dos, que puede ser toda en mayúscula y mayúscula completa grande y mayúscula completa pequeña, porque eran más grandes que otras. ¿Por qué? Por ejemplo, la provincia de Asia contenía 3 distritos basados en Hechos 16:12. Ahí ¿de dónde sacamos toda esa información? De la misma Biblia, que cita los lugares. Entonces, por eso el autor está trayendo esto a colación de suma importancia. Hemos pasado una rápida mirada a los lugares donde Pablo viajó. Ahora veamos 6 principios relacionados al segundo viaje misionero de Pablo. Yo le decía al inicio, vamos a pasar a la próxima imagen, que es la tercera en este caso, a las personas que entraron ahora, a las personas que están entrando ahora, las imágenes que mandamos en las clases, ¿verdad? Tenemos la primera imagen que es la introducción, que pido que ustedes la lean, y también ahí está hablando segundo viaje misionero de Pablo, y ahí es una historia real que está ahí al lado de esa ilustración que podemos ver ahí, que está Pablo predicando en Tesalónica. Entonces, la segunda imagen es la que acabamos de salir ahora mismo, que está al lado de la pregunta 2, y vamos a la tercera imagen, que está al lado de la pregunta 3 y entrando al punto número A. Muchas cosas, ¿verdad? Pero el que pueda ver la imagen, que tenga otro dispositivo, pues también. Y también ahora se puede poner la llamada a un lado y usted seguir viendo la imagen. No sé si su teléfono lo puede hacer también. Bueno, el punto es que usted la escuche. También, si puede tener una Biblia a mano, un mapa también, pues también podría ver lo que le estamos hablando de los mapas. Aquí, el primer punto, Dios bendiga a nuestra hermana Estrella. Sí, porque ella entra como Estrella, ella entra como el otro nombre. No, hermana, pero... no. Lo importante de María Lula es que María Lula entra porque entra, hermano. Un día va a entrar con el nombre cielo, tierra y mar. Qué linda. Dios te bendiga, hermosa. Lo bueno de ella es que ella me prende la cámara, pues yo comienzo a darle la bienvenida como quiera, con el nombre que veo ahí. Un beso, mi amor. Nos dieron Caterina nos dio tu mensaje. Bendito Dios. Entonces, vamos a entrar al punto número A. Amén. Vamos a entrar al punto número A. Inmediatamente vamos